Five Nights at Freddy's en verdad es un juego tan bueno como la comunidad piensa. En este video vamos a averiguar si en verdad Five Nights at Freddy's es tan bueno como la comunidad y los fanáticos dicen que es. Así que para este video me di con la tarea de comprar y jugar todos los Five Nights at Freddy's existentes, desde el Five Nights at Freddy's 1 hasta el más reciente que sacaron, el cual se llama Five Nights at Freddy's Security Breach. Así que ve por unas palomitas, ponte cómodo, siéntate o acuéstate porque vamos a comenzar con este video. Comencemos con el primer Five Nights at Freddy's, el cual dio el inicio a esta gran franquicia. El juego salió por primera vez el 8 de agosto del 2014 y wow, el tiempo pasa bastante rápido. Recuerdo haberlo jugado por primera vez cuando se estrenó el juego y esto me trae bastante recuerdos. Y la primera vez que salió este juego la reventó bastante, a tal punto de que bastantes creadores de contenido, por no decir que todos los creadores de contenido de aquel entonces, llenaron todo YouTube de gameplays de Five Nights at Freddy's. Y no podemos olvidar los gameplays que subía Fernanfloo porque era lo mejor de internet en aquel entonces. Y mucho menos podemos dejar de lado esta gran canción que es una joya. La primera vez que todos jugamos Five Nights at Freddy's quedamos aterrorizados y no me lo vas a negar. Y jugando el juego después de 9 años la experiencia sigue siendo la misma. El juego tiene un ambiente bastante terrorífico, el cual te hace sentir incómodo, ya que no sabes en qué momento llegará un animatrónico y te va a asustar. Y esto me sorprende bastante porque a pesar de que ya he jugado el juego con anterioridad me sigue asustando. Siempre que estás a punto de finalizar un nivel y son las 5 de la mañana, segundos antes de terminar la misión, se te va la luz y esto hace que te pongas bastante nervioso. Y no me van a negar que esto les da bastante adrenalina porque no sabes si vas a finalizar el nivel o te va a llegar Freddy por sorpresa. Y mientras vayas avanzando de nivel más se va complicando la cosa y la adrenalina va a estar aumentando. Y tengo que reconocer que la mayor parte de juegos de miedo que existen hoy en día no logran hacerte sentir esta adrenalina que Five Nights at Freddy's sí hace. Y esa es una de las razones por la cual todos amamos a Five Nights at Freddy's. Pocos meses después del lanzamiento de Five Nights at Freddy's, el 11 de noviembre del 2014, tuvimos el lanzamiento de Five Nights at Freddy's 2. Nuevamente, por obvias razones, volvió a reventar internet. La segunda entrega de este juegazo, desafortunadamente en su tiempo no tuve la oportunidad de jugarla, pero hoy en día sí, y vamos a ver qué tal está. Las primeras 4 horas que jugué Five Nights at Freddy's 2 me percaté que la temática era un poco tierna, o al menos eso yo pensaba. Pero nada que ver, los animatrónicos se podrán ver tiernos y amigables, pero cuando te atacan son unos desgraciados que te van a dar un infarto. Cuando me atacó Foxy por primera vez, la verdad es que casi me cago del susto. Algo que me percaté de Five Nights at Freddy's 2 es que tiene unos minijuegos bastante curiosos que te van explicando un poco de la historia del juego. Y esos detalles yo considero bastante importantes en un juego. Algo que me encantó fue la mecánica sobre ponerte la máscara de Freddy, y esto se me hizo bastante útil. El resto del gameplay, mientras más vas avanzando, se va complicando y las mecánicas van siendo aún más complicadas, pero hey, eso es bastante bueno. Pocos meses después, exactamente el 2 de marzo del 2015, fue cuando tuvimos el lanzamiento de Five Nights at Freddy's 3. Y este juego para mí fue uno de los más terroríficos, hicieron una transición bastante grande. Y ahí fue cuando se nos dio a conocer por primera vez la existencia del animatrónico llamado Springtrap. Ahí fue cuando se creó la rivalidad con Springtrap, donde muchos jugadores lo amaban y otros jugadores lo detestaban. En esta tercera entrega también teníamos minijuegos como en el 2 y aquí nos iban explicando mejor sobre la historia de Five Nights at Freddy's. No voy a mencionar nada sobre el hombre morado ni mucho menos la historia del juego porque asumo que todos los que están viendo este video ya conocen la historia de Five Nights at Freddy's. Y si no la conoces, deja tu like y déjame en los comentarios para que en un próximo video esté subiendo la historia completa de Five Nights at Freddy's. Y unos cuantos meses después, exactamente el 23 de julio del 2015, fue cuando tuvimos Five Nights at Freddy's 4. Y bueno, en tan solo un año sacaron 4 juegos, ¡qué locura! Y la cuarta entrega obviamente no nos iba a decepcionar, ya que fue una joya como el resto. Y finalizando la entrega de Five Nights at Freddy's 4 fue cuando empezó lo feo. Aquí fue donde la comunidad tuvo que esperar 7 largos años para la siguiente entrega de Five Nights at Freddy's. Y después de muchos años de espera, por fin el 16 de diciembre del 2021 fue cuando tuvimos el Five Nights at Freddy's Security Breach, una de las entregas más ambiciosas de Five Nights at Freddy's. Y aquí les voy a dar mi opinión personal. Yo me compré el juego y la verdad es que me decepcioné bastante, a tal punto que tuve que reembolsar el juego a las pocas horas de haberlo jugado. Para aclarar, aquí yo no les voy a decir a todos ustedes que el juego es una basura o es demasiado malo. A mí no me gustó el juego por la razón de que se me hizo bastante infantil y siento que perdió el toque de miedo que tenían los antiguos Five Nights at Freddy's. Y parece ser que no fue el único jugador inconforme, porque en Metacritic el juego tiene una puntuación de 64, que no es una puntuación mala, pero tampoco es la mejor. Digamos que es una puntuación intermedia, no es buen juego, pero tampoco es malo, es un juego intermedio, o sea, aceptable diríamos. Y una vez jugado todos los Five Nights at Freddy's, a excepción del Security Breach, porque como se los mencioné con anterioridad, este juego no me gustó a mí, tenemos que ver todos los juegos que la comunidad ha hecho, porque sí, la comunidad de Five Nights at Freddy's ha hecho unos juegos que incluso están mejores que los propios que ha creado la empresa. No tengo la más mínima idea de cómo lo hacen los fanáticos, pero crean unos juegos bastante bien que aparentan tener un presupuesto bastante grande. Es complicado darle reconocimiento a todos los juegos porque son bastantes que han creado la comunidad. En todos estos largos años han creado unos juegos impresionantes que la verdad mis respetos a todos los fanáticos de Five Nights at Freddy's. Una vez dicho eso, respondamos a mi pregunta del inicio. En verdad, Five Nights at Freddy's es un buen juego. Y la respuesta es definitivamente
definitivamente sí, toda la franquicia de Five Nights at Freddy's son unos juegazos, incluyendo el Five Nights at Freddy's Security Breach, que a pesar de que a mí no me gustó, tengo que admitir que es un juego bastante bueno. Me arrodillo ante los creadores de Five Nights at Freddy's porque han creado unas joyas que nos han dado bastante buenos recuerdos a todos los gamers. Y no estaría nada mal que los creadores de Five Nights at Freddy's crearan un remake de todos sus juegos, desde el 1 hasta el 4. Tan solo imagínate estar jugando el Five Nights at Freddy's 1 pero con gráficos de actual generación. Estar jugándolo a las 3 de la mañana con todas las luces apagadas y de repente te salte Freddy en la pantalla pero con unos gráficos impresionantes. La verdad es que te cagarías de miedo. No olvides suscribirte y dejar tu like en este video porque estaré subiendo más videos como este. Y el siguiente será sobre Geometry Dash, así que estate atento a mi canal. Fue un gusto haber estado el día de hoy con todos ustedes. Se les agradece de corazón del apoyo. Mi nombre es Irafim y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.